¿Os habéis preguntado alguna vez cuántos años hay que tener para ser obispo, apóstol o pastor? ¿Es incompatible la edad con el liderazgo cristiano? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana. El apóstol Pablo apostó por los jóvenes e hizo esfuerzos para integrarles en el liderazgo de la incipiente comunidad cristiana. Las cartas a Timoteo demuestran que la juventud y el liderazgo no son incompatibles y que merece la pena arriesgar. Hoy vamos a profundizar más en este tema indagando en la correspondencia de Pablo a Timoteo. Pero antes vamos a escuchar una canción. Sin saber muy bien por qué, preguntas se agolpan sin cesar. Pasado, presente, el futuro que traerá. Solo sé que eres mi seguridad y que se detenga el tiempo cuando tú estás. Deja que este alma rota grite ante tu altar. No me dejarás, tú me sostendrás. Aunque el mundo me rechace, aunque sola me encontrase, sé que en ti está mi seguridad. Saber muy bien por qué, preguntas se agolpan sin cesar. Pasado, presente, futuro que traerá. Solo sé que eres mi seguridad y que se detenga el tiempo cuando tú estás. Deja que este alma rota grite ante tu altar. No me dejarás, tú me sostendrás. Aunque el mundo me rechace, aunque sola me encontrase, sé que en ti está. Muchas gracias por esta preciosa canción. Pues tal y como hemos dicho al comienzo del programa, hoy vamos a hablar sobre el mensaje de las cartas a Timoteo. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Fernando Díaz Sarmiento, él es pastor evangélico y periodista, y a Ana Jiménez, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Aglow. Bienvenidos a los dos en esta mañana. Buenos días. Pues sí, muy bienvenido Fernando y Ana. Yo creo que para entender el mensaje de las cartas de Pablo tenemos primero que comprender quién era Timoteo y cuál era la relación entre Timoteo y Pablo. Cuéntanos. Sí, podríamos decir que Timoteo era un discípulo de Pablo, un hijo espiritual. De hecho, dice directamente que era un hijo verdadero en la fe y también le dice hijo amado. Entonces hay una relación especial de cercanía, hay una relación como discípulo, pero después también él se va a convertir en un colaborador habitual de Pablo. De hecho, lo que sabemos es que él era de Listra, Timoteo, y en el primer viaje misionero Pablo encuentra a Timoteo. Timoteo cree en el Señor, en el segundo viaje ya le acompaña y se convierte en un colaborador, amigo, y también pues, ese aspecto especial de hijo en la fe. En la lectura de las cartas vemos que Timoteo es un joven por el que apuesta Pablo, ¿no? Y vemos que Pablo apuesta por la juventud en general. El mismo Jesucristo, con 30 años, ya estuvo activo en el ministerio, ¿no? ¿Hay espacio hoy en las comunidades cristianas para el liderazgo juvenil? Yo creo que actualmente hay mucho espacio para los jóvenes y son parte de nuestra vida. Y yo no puedo ver una iglesia sin jóvenes, o sea,
entristece un poco, ¿no? La juventud pues trae ánimo, energía, son apasionados, que muchas veces ya los que vamos entrando en años ya las energías se nos van quedando. Entonces somos como una familia en una iglesia y los jóvenes como los mayores somos parte de ella. Y algo que es muy animador es, Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Yo creo que un joven puede marcar una diferencia muy grande en una vida. Creo que es una buena enseñanza, ¿no?, para nuestras iglesias hoy día, que no es incompatible la juventud con el liderazgo, con el estar activo en las iglesias, pero tenemos más requisitos. Tú has nombrado algunos, Fernando, tenemos más requisitos que sí que nos da Pablo en las cartas a Timoteo a la hora de ser líder, ¿no? ¿Y cuáles podríamos ampliar? Aquí, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, nos dice, empezando en el versículo 2, es necesario que el responsable, aquí, o el obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y sigue con toda una serie. Y esto lo mismo lo puede tener un joven de 25 o 30 años que uno de 50 o más. Claro. Claro. La verdad es que también el apóstol Pablo estaba preocupado porque ya en aquella época se estaban dando una serie de abusos dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Y entonces le da unas instrucciones que a mí me parecen muy interesantes, las vamos a leer también en el capítulo 4. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Bueno, podríamos seguir leyendo, la verdad es que es un capítulo muy interesante, ¿no? Pero la pregunta que yo tengo es inevitable que se produzcan abusos en la iglesia, porque es una iglesia muy joven esta, la que está Timoteo pastoreando, ¿no? ¿Es inevitable que se produzcan abusos? Bueno, lo que sabemos es que Pablo enfrentó esas situaciones, Timoteo también, y durante la historia de la Iglesia lo hemos visto hasta nuestros días. Dado que la Iglesia está hecha por seres humanos, los seres humanos tendemos a añadir cargas, a poner criterios, pienso en criterios externos de espiritualidad. Mientras la Biblia no hace eso, nosotros, o el ser humano tiende al no toques, no gustes, no hagas, y convierte la oferta de salvación, la vida nueva en Cristo, que no es religión, en algo religioso, en algo externo, y muchas veces con prohibiciones. En normas y... Sí, por eso hay que ir a la Biblia, siempre hay que ir a la Biblia para evitarlo, para frenarlo, aunque puede ocurrir, ¿no? Y yo creo personalmente también que algo que nos dice Jeremías es que guardemos nuestro corazón, ¿no? Y el que crea estar firme, mire, no caiga. Si realmente no tenemos una relación personal con Dios, si no estamos conectados, el corazón del ser humano fácilmente se puede desviar. Entonces tenemos que protegernos y cuidarnos, que con una relación íntima con Dios, leyendo su palabra a través de la oración, dando cuentas al que está a nuestro lado, eso nos ayuda a protegernos, porque es muy fácil actualmente, bueno, en todos los tiempos lo vemos. Y estos engañadores van a existir siempre, ¿no? Así que hay que estar prevenidos. Exacto. Hay otro tema de radiante actualidad que podemos ver también en las cartas a Timoteo, ¿no? En momentos como los que estamos viviendo, de dificultad, de crisis, de sufrimiento. En este sentido, vemos que cuando Pablo se dirige a Timoteo, le habla sobre el amor al dinero. ¿Qué nos dice Pablo en estas cartas acerca de este tema? Es interesante que el problema no son las riquezas, sino que es el amor a las riquezas. Por eso después, un poquito después, el mismo Pablo advierte y habla a los ricos y les dice que se preocupen, que lo más importante es no poner la esperanza en esas riquezas, y que si de algo tienen que preocuparse es de ser ricos, pero de ser ricos en buenas obras y en generosidad. Y yo creo que el otro elemento que se ve ahí un poco antes es el asunto del contentamiento, que no es resignación. Contento, agradecido por lo que tengo, pensando que es algo dado por Dios y es suficiente. No, muy interesante este mensaje, porque vemos mucho
mucha avaricia, ¿no? En el fondo de toda la crisis que estamos sufriendo. Avaricia, que no es otra cosa que ese amor al dinero. La segunda carta tiene un panorama distinto y termina con una frase, ¿no?, donde Pablo le invita a Timoteo a que venga pronto a verme, ¿no? ¿Cuál es la situación de Pablo en esos momentos, cuando está pidiendo, casi rogando a Timoteo, ven a verme, ¿no? Sí, lo decíamos antes, tenía los días contados, podemos imaginarlo en una celda fría, se nos habla, por el texto entendemos, en una situación de cadenas, es muy diferente a la primera vez que estuvo privado de libertad. Aquí no tiene acceso a otros amigos, no tiene otras oportunidades y la verdad que está en un momento bastante complicado. Por la tradición creemos que estaba ahí cerca del Foro Romano, en la prisión llamada Mamertina, y era un lugar complicado. Él pensaba que ya no tenía mucho tiempo para vivir, entonces de alguna forma quería cerca a su amigo, colaborador, hijo espiritual, y eso yo creo que nos enseña también, por un lado, velar y estar pendiente de los cristianos perseguidos en el mundo, pero por otro lado también que la vida cristiana no la podemos vivir como llaneros solitarios, necesitamos estar cerca los unos de los otros y que el sufrimiento es parte también de la vida cristiana y por eso desde el sufrimiento Pablo anima, si tiene que sufrir Timoteo, que sufra por Cristo, merece la pena. Sí, ahí también dice, en mi última defensa todos me abandonaron, es decir, el apóstol Pablo no solo estaba en sus últimos momentos, sino viviendo también la decepción de aquellos que él confiaba en ellos y no le apoyaron, ¿no? Bueno, si hubiera que resumir, porque tenemos que acabar, el contenido de estas cartas con una frase, ¿con cuál os quedaríais cada uno de vosotros? Bueno, creo que coincidimos en parte, aunque el versículo es diferente. Yo pensaba en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla, pero también echa mano de la vida eterna. Y he estado reflexionando estos días lo importante que es escoger nuestras batallas, saber por qué pelear y dónde gastar nuestras energías. Entonces, pelea la buena batalla, la de la fe, echa mano de la vida eterna. Tanto que miramos a lo temporal, que miremos a lo eterno. Pero a la vez me impresiona mucho estas cartas porque nos dejan claro varias cosas de cara a nuestros amigos que nos escuchan. Y es que primero, Dios nos ama, quiere que procedamos al arrepentimiento, que nos salvemos. Él ha dado a su Hijo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, pero también nos dice cuál es la base, dónde confiar, que es la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos el camino, para mostrarnos cuando nos salimos del camino, para mostrarnos cómo volver al camino y cómo seguir en el camino, parafraseando un poco. ¿Y tú, Ana? Pues también, aunque está en el 2 de Timoteo 4, el versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, y a mí me desafía, ¿no? Pelear la buena batalla no es tan solo vivir la vida, trabajar para tener una casa, un coche, no. Es vivir la vida con todo eso, como hija de Dios, ser una cristiana coherente, realmente viviendo lo que creo. Y después dice, he acabado la carrera, o sea, ya llega el tiempo de la muerte, he guardado la fe y por los demás me queda guardado una corona que me va a dar el Dios eterno y es algo hermoso. No es comer, dormir, trabajar, sino vivir una vida con Cristo y después tendremos una recompensa que nadie nos lo puede quitar. Pues muchas gracias, Ana, muchas gracias, Fernando. Esperamos también que esa corona sea para todos aquellos que nos están viendo hoy porque peleemos todos esa batalla, que es la buena batalla. Muchas gracias. Gracias. Pues terminamos ya, nos tenemos que marchar, pero antes queremos dejaros con una nueva pregunta para que la respondáis en nuestro Facebook, el de Buenas Noticias TV. Y la pregunta es esta: ¿por qué tan pocos jóvenes deciden ser hoy día pastor? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y dinos qué piensas. Y antes de marcharnos también queremos animarte a leer la Biblia y si no lo tienes, queremos que nos llames porque te queremos regalar este Evangelio de San Juan al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos para promover la lectura. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.